Historia 4. Los perros del cementerio. En el pueblo de San Roberto, desde que cualquiera podía recordar, existía una advertencia que se repetía de boca en boca: nunca camines cerca del cementerio después del anochecer. Se decía que, cuando el sol se ocultaba y el viento comenzaba a soplar entre las tumbas, los perros negros salían de las profundidades de la tierra, merodeando entre las lápidas. No eran simples animales, eran entidades, guardianes de los muertos o quizás algo peor. Nadie estaba seguro de su origen, pero algo era claro: quien se cruzara con ellos nunca regresaba. Carlos, un joven estudiante de veterinaria, llegó al pueblo durante el invierno para realizar prácticas en una clínica rural. Fascinado por los mitos locales, pronto escuchó la historia de los perros negros. A pesar de las advertencias, el escepticismo que lo caracterizaba lo llevó a una decisión temeraria: comprobar por sí mismo qué había de cierto en esas leyendas. Una noche de luna llena, armado con una linterna y su cámara, Carlos se dirigió al cementerio. El frío era intenso y la bruma que se cernía sobre las tumbas hacía que cada sombra pareciera moverse por voluntad propia. Mientras cruzaba el viejo portón de hierro, que chirrió con un sonido lastimero, el joven sintió un leve escalofrío. Se obligó a seguir adelante, recordándose a sí mismo que no había más que superstición en todo aquello. El silencio era espeso. Cada paso que daba sobre las hojas caídas parecía resonar en todo el cementerio. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo, lo suficiente para que Carlos comenzara a dudar de la validez de la leyenda. Sin embargo, mientras llegaba al corazón del lugar, su linterna captó un movimiento fugaz entre las lápidas. Algo estaba allí, algo grande. Carlos se quedó inmóvil, sosteniendo la respiración. De entre las sombras emergió un perro, o lo que parecía uno. Era enorme, con un pelaje negro como la noche y ojos que brillaban de una forma antinatural, reflejando la luz de la luna. El animal lo observó, inmóvil, como si estuviera evaluándolo. El miedo que Carlos había contenido hasta ese momento comenzó a aflorar cuando notó que el perro no tenía el comportamiento de un animal normal. No era un perro común. Había algo erróneo en sus ojos, algo que parecía humano. Desesperado por capturar lo que veía, Carlos intentó tomar una foto, pero el perro se desvaneció entre las sombras con una velocidad imposible. El estudiante, impulsado por una mezcla de adrenalina y curiosidad, lo siguió. Cuando giró la esquina de un mausoleo, el horror lo invadió completamente. Ya no era solo uno. Eran al menos 5 perros, grandes como lobos, con esos ojos brillantes que parecían atravesar su alma. Lo rodearon lentamente, sus fauces entreabiertas, dejando ver dientes afilados como cuchillas. Un sudor frío le recorrió la espalda, y por primera vez en su vida, Carlos sintió el verdadero terror de lo inexplicable. El silencio fue roto por un sonido gutural que no provenía de ninguno de los perros en particular, sino del aire mismo, como si el viento hubiese aprendido a hablar. ¿Por qué estás aquí, humano?, dijo una voz profunda y ronca, resonando en su cabeza. Los perros permanecían inmóviles, pero Carlos podía sentir que esa voz provenía de ellos, de sus mentes. Intentó responder, pero su voz quedó atrapada en su garganta. No podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado en una pesadilla tangible. Has profanado nuestra morada, dijo otro perro, esta vez moviendo los labios, aunque el sonido no parecía coincidir con su boca. Los vivos no tienen lugar aquí. Carlos retrocedió, pero tropezó con una lápida. Cayó de espaldas al suelo frío, y los perros se acercaron aún más. El líder del grupo, el más grande de todos, se inclinó sobre él, hasta que sus ojos rojos fueron lo único que Carlos podía ver. Corre, ordenó la voz, reverberando en su mente. Corre, y nunca vuelvas. Si lo haces, serás uno de los nuestros. Los muertos necesitan compañía. Desesperado, Carlos se levantó tambaleando y, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la salida. No miró atrás. El sonido de sus propios pasos, de su respiración agitada, era lo único que escuchaba mientras dejaba atrás ese lugar maldito. No se detuvo hasta que estuvo fuera del cementerio, jadeando y con las piernas temblorosas. Nunca volvió a hablar de lo que había visto esa noche, y a nadie se le ocurrió preguntarle. Pero el cementerio de San Roberto seguía albergando a los perros negros, esperando a su próxima víctima. La leyenda no era solo una advertencia para asustar a los niños. Era una advertencia real, una que Carlos ahora entendía demasiado bien.